¿Cómo están? Acabamos de presenciar un interesante foro que fue el número 2 de esta jornada de Cherry Tech sobre calcio, uso técnico e impacto silencioso en el potencial productivo. Y para ello vamos a conversar con una de las participantes de este foro, que es Valeria Lepe. Ella es ingeniera agrónoma y consultora en nutrición vegetal. Valeria, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Ya pasó el estrés de la presentación, de la conversación. Creo que fue muy constructiva, así que gracias por la invitación. No, por favor, a ti por ser parte de esta versión 2025 de Cherry Tech y por estar también en este espacio de entrevistas en Smart Cherry. Valeria, se habló sobre la importancia del calcio. Para partir la conversación nos gustaría consultarte porque hay, claro, cada suelo, digamos, cada huerto tiene distintos niveles de suministro. ¿Cómo saber, digamos, la cantidad de calcio que ese suelo necesita y cómo quizás medirlo? Sí. Bueno, se habló mucho, yo creo que me gusta la palabra suministro. Cada suelo tiene una naturalidad y un suministro propio de su origen. Entonces eso es importante conocerlo, para eso existe la analítica de suelo, que le llamamos análisis de suelo, que normalmente se hace en los meses de mayo hasta agosto. Entonces uno saber los elementos que tiene y ahí desde la perspectiva calcio le damos mucha relevancia a la composición que tiene el calcio respecto de la suma de base. Y uno calcula un porcentaje de la suma de base ocupado con calcio, idealmente sobre el 70%, incluso yo hoy día digo sobre el 75%. Entonces, de esa suma de base, que son calcio, potasio, magnesio y sodio, que ojalá el calcio sea el 75% de ese valor. Perfecto. Sí. Valeria, ¿cómo medir la cantidad del calcio, digamos, que la fruta necesita, que el huerto necesita para generar, en este caso, una cereza de calidad firme, digamos? Bueno, partiendo de la premisa que decíamos anteriormente, obviamente cuando yo determiné los niveles de participación que tiene el calcio en la suma de base, voy a entrar en un programa de corrección de los elementos. Si ese número es muy bajo, que lo mencionábamos también en la conversación, a lo mejor vamos a ir por el concepto de una enmienda de calcio en el ciclo de otoño-invierno, que es lo que normalmente hacemos en los huertos de la séptima región al sur, que tienen niveles naturales o de suministro más bajos de calcio. Entonces siempre tenemos que estar haciendo manejo para tratar de subir los niveles del suelo. Entonces hacemos estas enmiendas del invierno, de otoño-invierno, después nos vamos a los calcios floables en el ciclo de primavera, como yo lo mencionaba, probablemente para mí, a lo mejor a partir del segundo riego real, para apuntarle lo más eficiente posible con mi dosificación. Y si hago la analogía entre huertos con un suministro natural más alto y huertos con un suministro natural más bajo, probablemente en los huertos de suministros naturales más altos, voy a usar solamente en el programa de primavera calcio floable y probablemente en la línea de los que llamamos líquidos con elementos acomplejantes, porque necesito, mi función de esa mezcla es disponibilizar ese calcio que existe en forma natural. Perfecto. Hacer un buen manejo en ese sentido sería tu recomendación para los productores, ¿verdad? Sí, pero siempre, como lo mencioné también en el conversatorio, como siempre, nunca perder de vista este modo balance, y por eso es que cuando hablamos de la composición que tiene el calcio en la suma de base, también es importante no perder de vista lo que está pasando con el magnesio, con el potasio y con el sodio, porque si el magnesio, por ejemplo, está en exceso, lo que estamos haciendo de calcio es menos eficiente. Entonces, lo mismo también se mencionó en el caso si uso dosis excesiva de nitrógeno o uso una fuente errada, obviamente eso también va en la línea de hacer menos eficiente el programa de calcio. Perfecto, un buen balance y conocer, ¿cierto?, el huerto para saber el manejo que hay que hacer en la dosis. Para mí eso es vital, ¿no? De conocer exactamente los cuarteles y saber dónde necesitamos hacer determinados manejos. Como yo le llamo traje a la medida, cada cuartel tiene sus propias necesidades y más hoy día en este contexto de un presupuesto más restringido. Así es, sin lugar a dudas, conocer bien el huerto y la dosis al momento de nutrirlo es fundamental. Un importantísimo consejo que nos han entregado, la académica Valeria Lepe. Valeria, muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias a ti.